En este vídeo te voy a mostrar el aceite de motor del fabricante Motul Gama 300V modelo Le Mans 20W60. Vamos a ver el análisis de aceite usado de este modelo de aceite utilizado en plena carrera París-Dakar. El vehículo donde ha sido utilizado es un Toyota Overdrive Hilux del año 2017 con un motor V8 de 4969 de cilindrada y código motor 2UR-FSE. Este vehículo ha recorrido un total de 15.000 kilómetros y en concreto este análisis de aceite tiene 2.500 kilómetros de recorrido. El consumo de combustible de este vehículo en carrera es de 70 litros a los 100 kilómetros. Por lo tanto, os podéis imaginar la cantidad de combustible que ha tenido que consumir este motor, este vehículo, en 2.500 kilómetros de recorrido. Si tenemos que comparar esto con la vida real, probablemente equivaldría a un kilometraje muy elevado, teniendo en cuenta lo que es el consumo de combustible y la alta exigencia que están sufriendo estos motores en esa competición mítica donde se conoce que el motor está prácticamente girando al máximo de revoluciones. El motivo por el que estoy publicando este vídeo en mi canal Aceite Motor es básicamente para poder enseñar al gran público de que en el mundo real se utilizan aceites que no están formulados exclusivamente de aceite base PAO, están formulados con aceites de otro tipo, grupo 3, VH, VI, algo de aceite base éster, y con esto en la vida real, en el mundo real, en alta competición, están viendo unos resultados más que interesantes. Así que qué mejor oportunidad para mostrarte un análisis de ese tipo de la vida real para que el gran público pueda tener esta información y poder deducir, tener digamos la otra cara de la moneda y poder deducir de si de verdad los aceites de motor tienen que ser altos en PAO, en altos porcentajes, 70-80% de aceite base PAO, o pueden ser formulados con aceite base grupo 3, grupo VHVI. Bien, como ya he mencionado, este modelo de aceite no se considera Void Synthetic, lo cual significa de que este modelo de aceite no tiene un mínimo de 50% de aceite base PAO. El fabricante está declarando de que es un aceite 100% sintético con una tecnología Ester Core. Está diseñado para vehículos de competición y está preparado para ser utilizado con todo tipo de combustible, gasolina, gasoil y también biocombustibles, especialmente etanol. También es de destacar de que el propio fabricante ha mencionado de que este nuevo modelo de aceite está preparado para vehículos que pueden sufrir del tímido efecto LSPI y por lo tanto la formulación de este modelo de aceite ya es una formulación acorde a este molesto fenómeno que pueden sufrir ciertos vehículos. También, por lo visto, es un modelo de aceite ya bastante modernico que también puede ser utilizado en vehículos donde se equipan filtros de partículas, tanto en motores de gasolina como en motores diésel. Bien, la palabra 100% sintético para más de un usuario puede resultarle un poco confusa, ya que he mencionado de que no se trata de un aceite Void Synthetic y hay que hablar alto y claro de que este fabricante ha sido condenado, especialmente en Alemania, por llamar sus aceites 100% sintéticos, cuando un juez alemán ha determinado que para llamar un aceite 100% sintético tiene que ser un aceite basado en aceite base PAO con un mínimo de 50%. No obstante, el fabricante Motul no está haciendo nada del otro mundo, está haciendo algo que también le otorga el derecho de llamarlo así, ya que digamos en la época de los 90 por ahí más o menos hubo un gran juicio entre el fabricante Castrol y el fabricante Mobil.
Básicamente, en esa época, Castrol dejaba de utilizar aceite base PAO y empezaba a utilizar aceite base HC del tipo VHVI y seguía llamando sus aceites 100% sintéticos. Y esto llevó a prácticamente a un enfrentamiento histórico donde se enfrentaron los dos gigantes, y ahí quedó alto y claro de que los aceites de ese tipo, con aceite base HC tipo VHVI, se pueden considerar 100% sintéticos. Además, si tú buscas en Wikipedia y pones aceite sintético, te sale exactamente esta referencia del famoso juicio y qué es lo que han determinado en su momento, y por lo tanto este modelo de aceite se puede llamar perfectamente 100% sintético. Motul no te está engañando porque hay un precedente en la historia y esto les otorga el derecho de llamar esto 100% sintético. Quiero informar de que lo que ha pasado en Alemania, personalmente, lo que diga un juez alemán no es el resto del mundo. Hay otros jueces en otras partes del mundo. Por lo tanto, para mí, yo como consumidor, realmente me importa muy poquito cómo se está llamando una cosa. Lo que me importa es cuánto cuesta y qué resultado me está dando. Si yo tengo que pagar por un producto que vale 3 veces más y me está dando un peor resultado, pues que me perdone el juez alemán, puede llamarlo como quiera, pero a mí ese tipo de aceite personalmente me da exactamente lo mismo. Prefiero un aceite que llaman 100% sintético en otros países y que está dando un resultado en la vida real. Muy bien, a continuación voy a poner la última ficha de seguridad de este modelo de aceite y vamos a ver directamente lo que es el apartado número 3 para ver qué tipo de aceite base ha declarado el fabricante. Como podéis ver, tenemos una avalancha de números de CAS declarados y la gran mayoría de este tipo de aceite declarado es aceite base del tipo HC de la máxima calidad, VHVI. También hay algo de aceite base HC, y también en la parte de abajo tengo marcado de que el propio fabricante ha utilizado una pequeña porción de aceite base mineral. Básicamente, en un aceite de motor sabemos de que el paquete de aditivos casi en 99,99% es un aceite base mineral del grupo 1 que prácticamente los fabricantes de paquetes de aditivos están utilizando, ya que es el aceite base que mejor va para poder disolver todo el paquete de aditivos. Este paquete de aditivos con aceite base mineral, por lo visto, no se tiene en cuenta a la hora de anunciar el aceite de qué tipo está formulado. Pero eso nos está dando un, digamos, buen precedente de que cualquier aceite de motor puede contener entre un 10 y un 15% de aceite base mineral, donde va diluido el propio paquete de aditivos. Y esto no es una excepción, es todo lo que se está haciendo por parte de los grandes fabricantes de paquetes de aditivos, que son Infineon, Afton, Chevron Oronit y Lubrisol. Al final del vídeo voy a comentar varias cositas al respecto de ese tipo de aceite base HCVHVI. Si te quedas, vas a entender algo mejor, algo que no se está diciendo por ahí en voz elevada. Además, voy a anunciar un futuro vídeo que voy a realizar exclusivamente con ese tipo de aceite base que seguramente más de uno está esperando y desconoce totalmente lo que es la realidad en la actualidad. Bien, a continuación vamos a ver directamente lo que es el análisis de aceite usado de este mítico aceite de la gama 300V 20W60 Le Mans. Tenemos fósforo 871, zinc 1054, calcio 2269, magnesio 14 y también tenemos molibdeno 610 partes por millón. Bien, esto es un análisis de aceite usado y el paquete de aditivos que estamos viendo no siempre
tiene por qué coincidir con lo que es el análisis de aceite virgen, ya que en este vehículo, o bueno, pues parte del paquete de aditivos podría haberse quedado, digamos, en las partes del motor y por lo tanto no siempre es un criterio al 100% de que son equivalentes con los aceites virgen. Pero bueno, da de entender de que lo que es el paquete, digamos, ZDDP, fósforo y el zinc, no es muy elevado, lo cual es bastante obvio si este fabricante está anunciando de que este modelo de aceite se puede utilizar en vehículos que equipan filtros de partículas de motores de gasolina o motores diésel. Llama la atención de que el calcio no es en una cantidad elevada y por lo tanto nuevamente tenemos una coincidencia de que el aceite puede ser utilizado en vehículos donde se requiere protección LSPI, lo que es un preencendido a baja velocidad. No es estrictamente obligatorio llevar magnesio, parece ser que los fabricantes han encontrado otra forma de paliar este efecto, como poco reduciendo el calcio. Tenemos una buena cantidad de análisis de aceite virgen, donde tenemos uso de calcio en una cantidad reducida, sin el uso de magnesio, y una afirmación de los fabricantes de que el aceite está preparado por el tema de LSPI. En cuanto al molibdeno, 610 partes por millón, pues bien, es algo bastante lógico, bastante esperado, de que ya que se han visto análisis de aceite virgen de otros modelos de la gama Le Mans, de la gama 300V Le Mans, y es bastante obvio de que aquí también este aceite también va a estar cargadete de este aditivo molibdeno que los fabricantes están utilizando muchísimo, sobre todo en aplicaciones racing, en aplicaciones de competición. En cuanto al boro, solamente tenemos 2 partes por millón, pero es probable de que el fabricante haya utilizado una pequeña parte y este aditivo en concreto luego en el propio análisis de aceite muchas veces la cantidad que se ve es muy reducida respecto de un análisis virgen y existe, digamos, un criterio de que este aditivo es muy polar y se puede quedar depositado en el motor y por lo tanto en análisis aparece en una cantidad muy baja o quizá directamente el propio fabricante no ha utilizado en este modelo de aceite. Este laboratorio ha medido el azufre, lo cual siempre es, digamos, un valor bastante interesante. Y aquí vemos de que ha medido 2.743 miligramos por kilos. Esto es aproximadamente 0,274%. Por lo tanto, estamos hablando de menor a 0,3%. Esto es típico de un aceite de motor que es, digamos, tiene un contenido bajo en azufre para poder ser compatible con filtros de partículas, motores de gasolina y motores diésel. Bien, a continuación vamos a ver el cuadro de los contaminantes sodio, potasio y silicio. Empezaré por el potasio 0, sodio 2 y es obvio de que este modelo de aceite no está utilizando sodio y potasio en la formulación. En cuanto a silicio silicón tenemos 20 partes por millón, algo que se puede considerar en el límite, básicamente porque se conoce de que cuando este valor se eleva demasiado es posible cierta entrada de arena, de polvo, en el, digamos, en el aceite motor y por lo tanto esto queda reflejado en el propio informe. Aquí básicamente algo completamente lógico, ya que es una carrera que transita por pistas de tierra y dunas de arena y tal, pues completamente lógico ver esta cantidad de silicio, silicón, algo más elevada de lo normal. Aunque aquí, bueno, son 2.500 kilómetros y se puede considerar algo muy elevado, pero dado la naturaleza de la, digamos, de esta carrera, pues puede ser completamente normal. Bien, a continuación vamos a ver otros parámetros que el laboratorio nos ha medido y en este caso empezaré por el agua. Ha marcado
menor a 0,10. Eso se considera de que no existe. Ha medido el glucol y aparece de que no hay glucol. El resultado es negativo. Algunos laboratorios sí realizan este tipo de prueba y otros no lo realizan. Pero básicamente con el potasio y sodio que estamos viendo de que están en niveles bajos es perfectamente deducible. Si hubiera tenido una entrada de refrigerante, el nivel de agua debería estar más elevado y el potasio y el sodio deberían de estar más elevados. El combustible en este aceite ha sido medido y tenemos una medición de 3,3% de combustible en el aceite. Algo que me parece completamente lógico, completamente normal, ya que tenemos un alto consumo de combustible de 70 litros a los 100 kilómetros. Aunque en estas condiciones de uso, con el calor que hace en el desierto y bueno, pues alto régimen de giro, el combustible es muy fácil de ser evaporado, pero se sabe de que no todo el combustible es posible de ser evaporado, ya que las fracciones más pesadas prácticamente se conoce de que es muy difícil y solamente se pueden evaporar las fracciones menos pesadas de este combustible. El laboratorio también ha medido lo que es el hollín y en este caso, bueno, tratándose de motor gasolina, por norma general no suele aparecer nada, pero ya cada vez ciertos motores de inyección directa suelen contener algo de hollín, incluso estos motores de gasolina, que antes nunca habíamos visto un porcentaje de hollín, pero bueno, en estos motores modernos se puede llegar a observar. Yo desconozco si este motor es de inyección directa o es de inyección indirecta, no obstante, dado el tipo de uso, quizá es completamente normal ver esta cantidad de 0,2% de hollín en el aceite. Y a continuación vamos a ver el cuadro de desgaste, que es básicamente la parte más importante de un informe de un análisis de aceite usado. Tenemos hierro 24 partes por millón, cromo 1 parte por millón, estaño no se ha medido. Tenemos aluminio 7 partes por millón, níquel 0 partes por millón, cobre 8 partes por millón y plomo 202 partes por millón. Tenemos el índice PQ, que es menor a 25. En primer lugar, me gustaría empezar por el plomo. Esta alta cantidad de plomo es sinónimo de que aquí han utilizado un combustible con plomo y este valor que estamos viendo es el fruto del propio combustible y por lo tanto no nos sirve para poder determinar el desgaste que ha podido sufrir este motor si es que lleva parte del compuesto de plomo en los casquillos de rodamiento de biela y de bancar. Bien, en cuanto al desgaste de hierro por cada 1000 kilómetros, si lo desglosamos, podemos tener aproximadamente 10 partes por millón por cada 1000 kilómetros, lo cual, si lo comparamos con un vehículo de gasolina normal, que suele dar alrededor de 1 parte por millón, eso se puede considerar 10 veces más elevado. No obstante, dado el tipo de uso que ha sufrido este vehículo en una carrera de Dakar, con alta contaminación de silicio o silicón, o sea, polvo, y con una altísima cantidad de combustible, 3,3%, se puede considerar una altísima cantidad de combustible. Y dado el alto combustible que ha utilizado, que son 70 litros a los 100 kilómetros, pues prácticamente este desgaste puede ser completamente normal o incluso podría ser incluso considerado bajo, básicamente porque no tenemos con qué comparar. Este análisis simplemente así, tal cual, no nos está indicando absolutamente nada de si es bueno, de si es malo, de si simplemente no hay con qué comparar. Para poder comparar necesitamos otro análisis de otro vehículo en esas condiciones, en ese tipo de uso, y bien para poder tener algo de referencia y en base a esta referencia tener una idea
de cómo ha funcionado. Pero bien, yo voy a olvidar esto, voy a intentar, digamos, comparando con ese mismo vehículo, qué es lo que podemos entender de este análisis. Si vemos el cromo, que es de una parte por millón, esto ya automáticamente me está diciendo de que es un valor muy bajo. Dado que se trata de una carrera de competición, si hubiese un alto desgaste en el conjunto cilindro-pistón, ahí debería de haberse elevado este cromo, y el cromo no se está elevando. Y luego también, si vemos lo que es el aluminio, 7 partes por millón, tenemos una muy buena relación de hierro con aluminio. Entonces, tenemos una observación de que en función del uso del vehículo, cuando tenemos un uso muy exigente en altas revoluciones, ciertos motores pueden llegar a dar incluso más aluminio, repito, pueden llegar a dar incluso más aluminio que hierro. En ese caso tenemos una muy buena relación hierro-aluminio, una baja cantidad de cromo, lo cual ya directamente nos puede prácticamente como indicar de que ahí ha ido todo bien, porque si hubiera más desgaste de cromo y más desgaste de aluminio, pues puede decir, vale, pues ahí probablemente efectivamente se trata de un alto desgaste. Y en este caso solamente vemos lo que es el hierro elevado, pues puede ser perfectamente de algún tipo de aditivo que también se está utilizando, que puede ser también, por decirlo de alguna manera, pues el ferroceno, el propio combustible, algo que están utilizando, y de ahí elevar este hierro. Puede ser algo perfectamente viable. Que bueno, yo no soy experto en eso, yo desconozco qué tipo de aditivo están utilizando en los combustibles de competición. En todo caso, para mí este análisis tiene pinta de ser muy bueno, porque se conoce que estos motores van en la zona roja literalmente durante toda la carrera y sufren, digamos, de muchísimo desgaste. En la parte de abajo tenemos, en el propio informe nos ha indicado el índice PQ. El índice PQ, para los que no saben lo que es, esto se encarga de medir eh, estas partículas grandes que no puede ver el análisis de aceite usado. Todo lo que estamos viendo en un análisis de aceite usado son partículas pequeñas, entre 5 o 7 micras, con un máximo de 10 micras, ya en función del propio laboratorio. Eso puede variar, pero básicamente es lo que están midiendo los aparatos. Y se conoce de que puede haber ciertas partículas que están por encima de 10 micras y por debajo de 30 micras, que es lo que es más o menos atrapa un filtro de aceite de motor gasolina, y puede haber cierta partícula entre 10 micras y 30 micras dando vuelta por el aceite que el propio análisis no detecta. Entonces lo que hace ese índice PQ es medir y aparece menor a 25, lo cual significa de que no hay nada, porque el 99,99% de los informes, yo tengo una amplia vista de ese tipo de informes de este laboratorio, siempre salen con digamos, una flechita menor a 25. Hay otros que incluso salen con una flechita menor a 16, es decir, esos laboratorios que están midiendo eso saben de que no existen partículas grandes en el aceite que no están detectados por el propio análisis de aceite usado, y con este método de medir esta partícula, el índice PQ, pues también están verificando de que efectivamente no se trata de un desgaste que está dando vuelta por el propio motor. El cobre, 8 partes por millón, no parece excesivamente elevado. Sin embargo, para tan solo y únicamente 2500 kilómetros, pues sí se puede considerar bastante elevado. Nuevamente, dado el tipo de uso, que es un uso en carrera, con 70 litros de consumo de combustible a los 100 kilómetros, pues es obvio de que este análisis hay que tratarlo de manera totalmente aislada,
de todo lo que hemos visto hasta la fecha. Un análisis que contenga combustible, siempre, sin lugar a duda, aparece el tímido desgaste de cobre, que ya sabemos que los motores tienen materiales blandos tipo em, bulones, casquillos de biela en el lado pistón, que van, digamos, fabricados por un material tipo bronce, latón, y esto con el combustible siempre acaba, digamos, afectado. ¿Por qué exactamente sucede esto? No lo sé, pero esta es la gran tendencia de todos los motores, sea gasolina, sea diésel. Mientras que en el aceite hay combustible, este cobre siempre acaba de ser, digamos, representado en un análisis de aceite usado. Por lo tanto, muchísimas veces, aunque nosotros vemos un bajo contenido de combustible, esto no significa gran cosa porque puede ser evaporado y de ahí, digamos, lo que se ha medido en el momento del análisis solamente representa el valor final, es decir, en el momento de la carrera podría haber sufrido el motor una alta dilución, luego posteriormente esto, bueno, se va evaporando. La cuestión es que el combustible, nada más entrar, acaba haciendo un daño. Ese daño es inevitable, es decir, no es negociable. Se conoce de que puede estar lavando, digamos, la propia película lubricante en el conjunto cilindro-pistón y de ahí dejar esta zona sin lubricación y de ahí tener un alto desgaste en la zona de anillos y, digamos, lo que es la camisa, lo que es el pistón. ¿Cómo llega a afectar esto ya el propio bulón, el propio casquillo de cobre? Ahí ya lo desconozco, pero se conoce de que el propio combustible puede inhibir lo que es, digamos, el funcionamiento de los aditivos y por lo tanto esto puede llegar a crear un alto desgaste. También puede ser perfectamente fruto de una bajada de, digamos, de la viscosidad, de una reducción de la propia capa lubricante y de ahí estas partes críticas donde hay un alto desgaste a acabar siempre con un, digamos, con más sufrimiento, con más desgaste que el resto del motor. Bien, a continuación vamos a ver el cuadro de las propiedades del aceite y empezaré por la viscosidad cinemática 40 grados, tenemos 131,96, viscosidad cinemática 100 grados, 19,76 a 100 grados, índice de viscosidad 172, oxidación 4 y nitración 4. Bien, aquí empezando por la viscosidad a 40 grados y a 100 grados tenemos una bajada de viscosidad, lo cual es algo completamente normal viendo un 3,3% de dilución de combustible. No obstante, también los aceites pueden sufrir un cizallamiento de la, digamos, de lo que es el propio polímero espesante y al final ese polímero espesante cuando se rompe se obtiene un aceite con una viscosidad más baja tanto a 40 como a 100 grados. El laboratorio también nos ha medido lo que es el TBN, la reserva alcalina, según el método de aceite usado y ha dado un valor de 7,6. Existe una errónea creencia de que los aceites de competición son aceites para usar y tirar y que este tipo de aceites son solamente para realizar la carrera y ya posteriormente después de la carrera el aceite tiene que ser sacado inmediatamente del motor y eso no es cierto en absoluto. Básicamente para esto los motores, los aceites tienen una reserva alcalina y en este caso estamos viendo de que el aceite tiene casi 2200, 2300 partes por millón de calcio y esto en castellano se traduce en una reserva alcalina. Por lo tanto, el aceite sí está preparado para poder neutralizar todos los ácidos de la combustión y mantener el aceite en perfecto estado y por lo tanto el desgaste corrosivo no tiene por qué suceder
porque el aceite está preparado para contrarrestar todos estos ácidos que pueden elevar este desgaste corrosivo. No han medido lo que es el TAN, lo que es la acidez, pero también es cierto de que, bueno, en un aceite de ese tipo con tan solo 2500 kilómetros, quizá el TAN es el menor problema de todo lo que puede tener un aceite de motor, y ya solamente con el TEBEN, con la reserva alcalina, ya quizá es más que suficiente de que este aceite no se ha derrumbado. Este aceite tiene toda la reserva alcalina del mundo y puede llegar a continuar siendo utilizado, aunque bueno, con esa cantidad de combustible dentro, toda la lógica apunta de que esto hay que sacarlo lo antes posible y empezar de cero, porque básicamente cuando ya tienes un combustible dentro del aceite, ahí ya sabes que nunca vas a ir a mejor, siempre vas a ir a peor, y este combustible no conviene en absoluto tenerlo ahí. Pero bueno, lo que respecta al propio paquete de aditivo, ya que es un aceite de motor con éster, pues vemos que la formulación sí que es exitosa. La formulación ha mantenido lo que es la reserva alcalina sin derrumbarse, ya que se han visto aceites exóticos, aceites de estos de marcas que han salido hace 2 días, y al tercer día se han puesto a formular aceite, y algunos de sus aceites se han visto totalmente con una reserva alcalina totalmente derrumbada por el uso de ésteres que son completamente equivocados, que no trabajan en conjunto con todo el paquete de aditivo, ya que el propio paquete de aditivo nunca se diseñó para ser utilizado con semejante cantidad de ésteres, y por lo tanto vemos un derrumbe total. No voy a mencionar marcas y modelos concretos, ¿vale? Eso quizá en un futuro haga un vídeo con ese tipo de aceites que hemos visto que se han derrumbado literalmente, y esto es una señal directa de que ese tipo de formulaciones que presumen de mucho, al final resulta que más no es mejor, es todo lo contrario, ¿de acuerdo? En cuanto al parámetro de oxidación y de nitración 4, esto probablemente te está sonando raro, ya que se sabe de que estos modelos de aceite suelen tener algo de aceite éster, y te tengo que avisar de que este laboratorio es de los, diría, de los mejores que se encargan de medir esto en una de mejor manera que lo típico, que está midiendo el valor oxidación teniendo en cuenta el valor inicial, y ya prácticamente se mezcla lo que es valor inicial con el valor final, y es muy difícil de interpretar cómo ha ido trabajando ese modelo de aceite. Entonces, este laboratorio Oil Check, también hay otros que también están realizando, digamos, el mismo método. Es que ellos miden el aceite virgen. Al conocer perfectamente lo que es el aceite virgen y el aceite usado, comparan, y de esta manera pues están separando lo que es el valor inicial con el valor de aceite usado. Aparte de eso, ese laboratorio ha explicado de que para poder medir la oxidación de un aceite con éster es mucho más difícil, y están viendo varias áreas. No están viendo solamente el pico de 1750, también están viendo otros, y de esa manera entre los dos están comparando y están sacando lo que es el valor real de oxidación. En este caso 4 significa de que este aceite se ha elevado con 4 puntos, que puede ser perfectamente normal dado el tipo de uso que ha realizado de una carrera, digamos, de alta competición, y en todo caso puede ser muy elevado para 2500 kilómetros, pero ya se sabe de que con 70 litros de combustible consumido a los 100 kilómetros, eso no se parece en nada a lo que es un uso normal o otro tipo de uso de competición. En este caso, esto es considerado de lo más exigente posible. Y el tema de nitración, pues más de lo mismo. Un aceite
por norma general puede tener entre 4 y 7. En este caso ha medido 4, lo que es el valor que se ha incrementado el aceite, cual puede ser también considerado como mucho en tan solo 2.500 kilómetros, pero volvemos a lo mismo. Aquí tenemos 70 litros de combustible. Hay, digamos, un uso que no tiene nada que ver con un uso normal. Por lo tanto, esos 4 puntos pueden ser perfectamente normales para el, digamos, el tipo de uso que ha sufrido este motor en esta carrera de competición. Muy bien, ahora voy a hacer un rapidísimo resumen de este aceite tan peculiar, tan mítico en esta carrera que ha participado un equipo, y lo primero que voy a decir es agradecerle al propio equipo de que ha decidido publicar este análisis de aceite usado en un club de entusiastas, y precisamente por eso les estoy dando la gracia, porque los entusiastas como yo, como muchos como yo, podemos ver un análisis de aceite usado de la vida real, un análisis donde un aceite que no está considerado voy sintetice alto en PAO está dando, a mi modo de ver, un resultado ejemplar. Me gustaría decir un par de palabras al respecto de este modelo de aceite, y es bastante bien sabido de que ese apellido que lleva Le Mans es por algo. Muchísimos equipos lo están utilizando en esta carrera, y es bastante obvio de que si los equipos están confiando en esa formulación que no es exclusivamente voice synthetic, entonces yo me pregunto, el, digamos, el usuario medio, el usuario, digamos, normal, con vehículos de un uso de calle, eh, ¿por qué siempre tiene que estar viendo un aceite que tenga aceite base PAO en su composición? Si el propio aceite de carrera no está basado en este aceite base PAO, no entiendo el porqué de la gran parte del gran público está hablando de Voice Synthetic, del juicio alemán, de que en ese país se llaman los aceites 100% sintéticos porque son lo único que son 100%, y todas estas cosas. Yo creo que el gran público está bastante confuso, bastante confundido, y digamos, por un lado por el propio marketing, por el propio bombardeo de hablar todo el día de Pau y Esther, Pau y Esther, Pau y Esther, pues la gente al final termina por, digamos, por entender de que ese tipo de aceite Pau Esther son la verdad absoluta, cuando en realidad eso no es así. Entonces, yo me voy a encargar de anunciar todas las virtudes de los aceites base minerales, bases HC, bases VHVI, y me voy a encargar de anunciar todas las desventajas de los aceites bases PAO de las que nadie habla. Ya he realizado un vídeo donde os hablaba del fracaso rotundo de los aceites base PAO en aceites de aviación de pistón, y ahí os informaba, de hecho os daba una entrevista, prácticamente beber de la fuente, ¿no? De la mejor fuente que podéis beber es de un ex formulador de ExxonMobil que participó en el desarrollo de un nuevo modelo de aceite después del batacazo, y este hombre nos ha informado de que los aceites sintéticos, él no dice voy synthetic, en Estados Unidos no están hablando de esas cosas, él se refiere a aceite sintético de que no son los adecuados para el manejo de los contaminantes. Entonces esos motores al final tienen un alto consumo de combustible, una alta contaminación, y acaban sufriendo muchísimo porque el propio aceite sintético no es capaz de manejar estos contaminantes. Si os acordáis, yo os puse en concreto esa entrevista, y el propio, digamos, desarrollador de móvil expresó de que el aceite con plomo no es es decir, el combustible con plomo que están utilizando los aviones de combustión de pistón no es el responsable. Básicamente la versión oficial de los fabricantes
por lo menos el de ExxonMobil, es que la culpa del fracaso del PAO es del combustible con plomo, pero este hombre totalmente ya retirado, supongo jubilado, ya no trabaja para esta compañía, sin pelos en la lengua, ha manifestado de que no es así. O sea, toda la culpa es de la propia incapacidad de los aceites bases para mantener en suspensión estos contaminantes. Y si acordáis, también os hablé de una prueba panel Cocker que ha publicado el fabricante Croda. De hecho, he denunciado de que existen fotos por ahí publicadas con esa, digamos, con esta prueba manipulada. Y en esta prueba de panel Cocker salía de que el aceite base PAO es el peor aceite base que existe, y se vería en la propia prueba de que el panel Cocker estaba totalmente se veía fatal, fatal. Entonces alguien, algún listillo, se había aprovechado de eso, había intercambiado la foto del aceite base PAO y aceite base mineral, y hacía lucir los aceites base minerales para que parezcan para el gran público, que parezca, vamos, lo peor. Y ves, esta foto que está haciendo es prácticamente engañar el gran público. Eso que está súper manipulado y que sí, que tiene un fin de engañar el gran público y decir, mira, los PAOs son los mejores, y así los chavalitos de 18 o 20 años, la gente que no tiene mucha experiencia y tal, simplemente se lleva por lo que ve. Oye, pues mira, eso me pasa exactamente a mí en el motor al utilizar aceite base mineral, y si pongo aceite PAO, eso ya no me va a pasar. Algo que no tiene ni pies ni cabeza, porque un motor no es una prueba de panel de Cocker. Esa prueba de panel de Cocker se está utilizando con otros fines. Y además ahí es solamente y únicamente una base. No está utilizando, no están probando un aceite determinado, están probando una simple base. Y ahí con eso ya sacan conclusiones de que qué es mejor y qué es peor. Venga ya, si eso fuera así, vamos, increíble. O sea, en un motor no tenemos eso, en un motor es una cosa totalmente diferente. Por lo tanto, la prueba de Cocker para un motor no sirve. Pero bueno, hay quien la está publicando por ahí, encima la manipula para poder entender el gran público que el aceite base PAO es mejor. Pua, qué cutres, por favor. Esperemos de que esa foto la terminen retirando por todos lados y dejan de engañar el gran público, porque muchísima gente se está gastando el dinerito en comprar ese tipo de aceite pensando que están haciendo algo mejor, cuando en realidad eso no es así. Muy bien, ahora me gustaría anunciar el próximo vídeo que voy a realizar, y va a ser un vídeo eh, exclusivamente para poder enseñar al gran público de que los aceites base HC del tipo VHVI no son el demonio, son aceites base que han demostrado ser unas bases que están dando mejores resultados que los aceites bases PAO. Aquí hay que hacer un matiz. Esto de lo que estoy diciendo no es algo que yo me he inventado. Los que me van siguiendo desde hace ya bastante tiempo saben que no soy de estos que está hablando por hablar, y cuando estoy diciendo algo es siempre teniendo un respaldo detrás de todo esto. Entonces, ya desde hace cierto tiempo os estoy publicando, de, digamos, de que una revista importante en el mundo de la lubricación, que se llama Machinari Lubricación, están afirmando de que los aceites base VHVI, o sea, aceite base HC de la máxima calidad, están superando al día de hoy los aceites bases PAO, y los están superando en tres áreas. La primera es lubricidad, la segunda es solubilidad de los aditivos, y la tercera es rendimiento antidesgaste. Entonces, digo yo, qué casualidad que este fabricante Motul está utilizando precisamente ese tipo de base VHVI, que es un aceite base HC de la máxima calidad. Si observáis lo que es la propia ficha de seguridad, ahí aparece un aceite base con el K726. Son diferentes tipos porque puede haber diferentes tipos de aceite base. Y entonces este fabricante Motul prácticamente se sirve de lo mejor que está ofreciendo
un mejor rendimiento y un mejor desgaste para los motores en su gama de aceite 300V. Este fabricante Motul también está utilizando ese tipo de aceite base en una gran cantidad de aceites de motor, y ya más adelante, cuando tenga oportunidad, voy a intentar sacar más vídeos de este fabricante. A ver, en el vídeo que voy a realizar es básicamente porque yo ya he encontrado esta misma afirmación que está realizando esta revista Maquinaria y Lubricación. Esta misma afirmación, exactamente la misma, la está afirmando un importante fabricante de aceite alemán. Y ese, digamos, fabricante de aceite tiene un investigador en sus filas que es muy conocido, que participa en muchísimos estudios de motor, de lubricación, y se puede entender que es una de las personas que más sabe de aceites de motor en el mundillo. Entonces, cuando tenemos grandes expertos que han dedicado toda su vida en esto de la lubricación y hacen ese tipo de afirmación, es para pensar, para parar y pensar por qué están haciendo eso. Eso no lo puede hacer o sea, es decir, si esa afirmación la hace una persona con gran reputación en ese gremio, en ese mundillo, es porque es así. Nadie se va a inventar semejante chiste, ¿vale? Y si este chiste no es cierto, pues ya os podéis imaginar, o sea, toda la reputación de toda una carrera, ¿en base a qué? A hacer comentarios falsos. Eso no es así, ¿de acuerdo? He estado buscando el puñetero estudio donde han comparado el aceite base PAO con aceite base VHVI en motores reales. Ya he dado con ese puñetero estudio y voy a realizar un vídeo en exclusiva donde iré informando qué es lo que se ha podido ver en ese puñetero estudio tan difícil de localizar en la vida real, de motores reales, donde los fabricantes han puesto, digamos, comparativamente estos aceites base PAO y aceite base VHI de la máxima calidad de los aceites base HC. Y bien, ya sabes de qué es lo que vas a ver en un futuro muy próximo. No obstante, antes de llegar a publicar este vídeo, quizá haga otro que también os va a encantar. Algo que todo esto irá un poco relacionado, porque ya se ha publicado un vídeo donde salen aceite base minerales y aceite base semisintético en el mundo racing, en el mundo de la competición. Ahora os acabo de poner este modelo de aceite con digamos, con una reputación ejemplar, indudable, de que los aceites de motor no tienen por qué ser exclusivamente basados en aceite base PAO. Hay otra cara de la moneda, existen otros fabricantes que hacen las cosas de otra manera. Así que poco a poco iremos viendo cositas que son bastante interesantes. Así que próximo vídeo no voy a anunciar ni fabricante ni modelos, pero ya os digo, más de uno se va a quedar un poco sorprendido y empezará a ver las cosas de otra manera. De todos modos, gracias por escuchar las tonterías que digo, gracias por ver el vídeo hasta el final. Hasta la próxima.